Le habla Francisco Lee de Asesoría Financiera Lee y hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante en la cual el 80% de los panameños no saben o de repente tienen el escepticismo de que eso no funciona. Es sobre el tema de impuesto o beneficio fiscal tributario que tiene cada panameño hoy por hoy y que muchos no lo utilizan. Entonces, vamos a hablar sobre el tema, sobre el beneficio fiscal del impuesto sobre el inmueble. Vamos a hablar sobre el impuesto o beneficio fiscal, la parte escolar y el beneficio fiscal que se tiene para la parte del fondo de pensión. Y también vamos a estar hablando sobre el beneficio fiscal sobre los seguros. ¿Dónde podrán encontrar esta información? Bueno, entrando a la página de Asesoría Financiera Lee, una vez cliquean en la parte de tendencia, una vez selecciona incentivo tributario en Panamá, impuestos sobre la renta, y ustedes van a poder ver el contenido y sobre la información en la cual esta información es muy distinta a la que se estará presentando hoy por hoy. Así que es bueno que puedan entrar y ver también el contenido en la página y aparte sobre este video. También vamos a estar dando un curso intensivo de que vamos a estar explicando un proceso de cómo hacer la solicitud en sí, paso a paso y evitando el 100% de los errores que cometen al momento de solicitar esta declaración o solicitar esta devolución hacia el fisco. Entonces vamos a empezar primero con la parte del beneficio fiscal sobre el impuesto inmobiliario en sí. Impuesto inmueble, estamos hablando sobre el patrimonio familiar y vivienda principal. Exoneración, liquidación y prescripción, y venta de propiedades, formas de ahorrar dinero en los traspasos de inmuebles y registro de inmuebles. Este tema es muy interesante ya que muchos de los panameños no saben de esta información. Sabemos que es mucha lectura y que bueno, a veces nos da un poquito de pereza de poder leerlo, pero voy a leerle el contexto sobre el artículo que habla sobre el impuesto de inmuebles. Es que todos los terrenos situados en territorio nacional, así como los edificios y demás construcciones permanentes hechas o que se hicieron sobre dicho terreno, tengan o no título de propiedad inscritos en el registro público. Esto se habla sobre el impuesto nacional, el impuesto aplicado anualmente sobre el valor que tenga el inmueble, se aplica sobre el valor total del inmueble terreno mejora, no se autoriza la deducción de impuestos de hipotecas u otros derechos reales que pesen sobre la propiedad. La determinación del impuesto es automática, impuesto aplicado en base a la tarifa progresiva y combinada, se establecen ciertas exoneraciones sobre las mejoras. Es decir, que al momento que ustedes están haciendo este proceso, es automático cuando ponen el monto y el sistema le va a estar diciendo cuánto es el beneficio fiscal que tiene, poniéndolo la información del hacer la ejecución del proceso del impuesto inmueble. Vamos a hablar sobre el patrimonio familiar tributario y la vivienda principal, en la cual el patrimonio familiar tributario es el compendio o la propiedad de inmuebles con fines habitacionales con su familia. No estamos hablando sobre los bienes inmuebles o la parte inmobiliaria que tiene la casa en la playa y tiene una casa acá en la provincia o en la capital de Panamá, sino una vivienda en la cual la persona y su familia viven día a día. También la vivienda principal es aquella que se uso permanente, que es lo que acabo de mencionar, y con fines habitacionales, entre sus bienes inmuebles, residenciales y que no constituyan patrimonio familiar. Para constituir un patrimonio familiar tributario, se debe presentar a la declaración jurada ante la DGI por parte de un propietario en sí. Pero antes de hacer eso también tienen que ir a la NATI para hacer el registro de la vivienda. Muchas veces las personas compran un apartamento o una casa, no saben cuál es el proceso, piensan que la inmobiliaria que le vende la vivienda le va a hacer ese trámite. No es que la promotora le va a hacer ese oficio o ese proceso. Uno tiene que ir a la NATI con la información que le va a dar la promotora en sí
para que luego se registre. Entonces, la DGI deberá pronunciarse y notificar al contribuyente dentro del término de 3 meses a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud. Es decir, que una vez que usted es registrado en la NATI, toma aproximadamente 3 meses. Entonces, los bancos, licencia general, las entidades financieras, las cooperativas, las demás instituciones actuarán como agentes de retención del impuesto de inmuebles que hayan sido financiados a través de préstamos hipotecarios o créditos o garantizados por fideicomisos de garantía y de emisión de valores. Es decir, cada panameño que vaya a comprar una vivienda, casa o apartamento, tendrá que, el banco será como el custodio pues, de esa vivienda hasta que termines de pagarla. Entonces ellos van a velar la retención del impuesto. Se exceptúan la aplicación de la retención los bienes inmuebles que sean declarados como patrimonio familiar tributario o la vivienda principal de los contribuyentes. Es decir, que aquí hay una ciertas exceptúan la parte de la aplicación de los bienes, los que sean declarados como patrimonio familiar tributario, ¿ok? Que sería la vivienda principal. No estamos hablando de la segunda vivienda en la playa, solamente el patrimonio familiar tributario. Entonces, vamos a hablar sobre los impuestos de inmuebles, exoneraciones, y que uno de los puntos es los del Estado, de los municipios y de las asociaciones de municipios, ¿ok? Los de las instituciones autónomas, semiautónomas del Estado, los destinados o que se destinen los cultos permitidos por el Estado, los destinados a la beneficencia pública, los exentos de impuestos de acuerdo con tratados y convenios internacionales, aquellas o aquellos cuya base imponible, incluidas las mejoras, no excedan de los 120.000 y constituyan patrimonio familiar tributario o la vivienda principal. Los inmuebles cuya base imponible, incluidas las mejoras, no excedan de los 30.000 balboas. Los inmuebles de propiedades de organizaciones sociales, sindicados. Las fincas dedicadas a la actividad agropecuaria cuyo valor catastral no sea superior a los 350.000. Las personas naturales o jurídicas que ofrezcan servicios privados de enseñanza podrán deducir la suma gastada en concepto de becas permanentes completas para estudiantes panameños escasos recursos. Ok, estos puntos que acabo de mencionarles son exoneraciones en sí. Entonces, vamos a hablar sobre los impuestos y exoneraciones. La ley ha hecho miles de cambios, muchos cambios que diría yo que el buen panameño no sabría. Entonces la DGI tiene varios cortes y que uno tiene que ir con lupa para poder saber cuál es la tabla que le corresponde o cuál es la tasa que tiene que pagar o cuáles son los beneficios fiscales o los años que no va a estar pagando. Entonces ha hecho muchos cambios. La tarifa progresiva en sí, el del 766 del Código Fiscal, hablamos de que tiene un monto específico de cada cosa, como podrán ver. También la tarifa comercial, industria y otras residencias y terrenos. Aquí les dejo la información para que ustedes los puedan ver. También habla sobre las exoneraciones, sobre las mejoras residenciales, hasta de un periodo a otro, tienen otras condiciones. Y las exoneraciones sobre las mejoras residenciales, del tal periodo a tal periodo, tienen estas exoneraciones en sí o condiciones. Entonces, vamos a hablar sobre la liquidación y prescripción. La liquidación y pago de impuestos de inmueble, la primera a más tardar el 30 de abril, la segunda a más tardar hasta el 31 de agosto y la tercera hasta el 31 de diciembre. Todo pago que se haga dentro de los 2 primeros meses del primer cuatrimestre, es decir, a más tardar el último día del mes de febrero del año fiscal, tendrá un beneficio de un 10% de descuento del impuesto de inmueble al contribuyente, sea persona natural o jurídica. Artículo 791 del Código Fiscal. La obligación de pagar el tributo prescribe a los 10 años, contado desde el último día del año en que debió ser pagado. El término de prescripción se interrumpe por auto ejecutivo dictado contra el deudor, por promesa escrita de pago hecha por el contribuyente o por cualquier actuación de la DGI. Es decir, digamos, te quieres hacer el vivo y no quieres pagar ese impuesto y tienes que esperar hasta 10 años. Pero si en ese proceso
de los 10 años, te llega una solicitud de que una investigación inmediatamente se suspende el asunto de los 10 años hasta que se resuelva y siga el conteo. Es decir que esto nunca va a pasar. Si piensas que vas a ser más vivo que el Estado, eso no sucede. Entonces, es importante saber eso. Vamos a hablar sobre las ventas de propiedades. Cuando uno quiere vender una propiedad, tienen un puesto de transferencia del bien inmueble. Y el precio del vendedor, ¿ok? Es responsable de pagar el 2% del precio de venta. Y el 2% sobre el catastral actualizado, 5% por año de tenencia. Ejemplo, un terreno del 2012 al 2023 sería 11 años, sería por cada año sería 5%. Y luego lo multiplico por el valor catastral. El impuesto sobre la renta, sobre la ganancia del capital, sería el 3% del precio de venta y el 10% de la ganancia de capital. Precio de venta menos valor catastral menos gastos necesarios en sí. Vamos a hablar formas de ahorrar de dinero en los traspasos de inmuebles. Aquí le enseño, como diría yo, el caballo de Troya y que a algunos abogados no le van a gustar. La única forma para ahorrar es pasar los bienes familiares haciendo que sea un usufructo sobre el bien. Que hablo sobre este usufructo. Es decir, muchas personas o panameñas cuando tienen un bien inmueble se lo pasan, hacen testamentos para poder, digamos, proteger el bien. Sin embargo, en la ley panameña, cuando se hace este tipo de proceso, tarda un buen tiempo, pues dependiendo, porque eso tiene que pasar por todas las notarías de que el testamento y hay que hacer publicaciones y se tiene que hacer a través de un abogado. Pero cuando hablamos sobre un proceso de usufructo, esto realmente no se requiere un abogado, sino que eso se hace un cambio en el contrato, en la notaría, para que hasta cuando tu papá o tu mamá fallezcan, entonces eso pasa casi automáticamente a los beneficiarios. Entonces, sin la intermediación de un abogado. ¿Cuánto sería el costo? Estamos hablando de puede ser menos de $200. Mientras que en el otro proceso que sí es digamos, por testamento, puede estar alcanzando entre $5,000 y $10,000 dependiendo del tipo de abogado que te toque. Y cuidado que más. Entonces, es un poco complicado. Esto es muy importante saberlo. Te voy a ahorrar dinero con esto. Si no sabías que se podía hacer eso, estar anuente y puedas hacerlo inmediatamente, ya que te acabo de decir una forma de cómo ahorrar dinero, digamos, un momento inoportuno que te pueda pasar con tu familia. Algo muy importante, el registro de inmueble, se solicita el permiso de ocupación al promotor, luego ir a la NATI y por último a la DGI, que es lo que mencioné anteriormente. Entonces, el beneficio fiscal aquí para la parte inmobiliaria es que si se pasa de los 120,000, entra para la tabla del beneficio fiscal. Entonces, vamos a hablar sobre el segundo punto, que cómo ahorrar en impuestos escolar, hasta qué edad aplica, quiénes aplican, qué información requiere para hacer la devolución, monto máximo por dependiente y otros puntos para saber. El impuesto escolar tiene hasta una edad máxima hasta los 25. Esto aplica a todas las personas naturales siempre y cuando superen la cifra de los 11,000 hasta los 50,000. Se beneficiará con el 15% de devolución y los contribuyentes cuyos ingresos sean superiores a los 50,000 se les acreditará el 25%. El impuesto escolar, más bien, y parte de aquí le menciono la resolución, que es la parte de la devolución, cómo uno tiene que hacer el reclamo en sí, qué información debes tener. Primero, cuando vas a hacer el proceso, debes tener la fecha de la venta o prestación del servicio, nombre del documento o factura o documento equivalente a factura para la deducción de gastos escolares de acuerdo con la ley 37 de 2018. Número de consecutivo
y el único del documento, nombre y apellido o razón social, domicilio y número de registro único contribuyente del vendedor del bien o prestador del servicio. Beneficiario del servicio, nombre del padre o tutor del estudiante, nombre del estudiante o dependiente beneficiario de la venta o del servicio, descripción del servicio, valor individual de la venta o servicio y el monto total, otros cargos o cobros adicionales, descripción y valor. Todos estos puntos que te acabo de mencionar son bien importantes tenerlo en cuenta antes de hacer este tipo de proceso de impuesto escolar. Muchas veces ha sucedido a clientes que cuando empiezan a hacer el tipo del proceso tienen muy desordenadas las facturas, no son legibles, no se ven muy bien y lo echan para atrás, o de repente en el sentido tú estás esperando que te devuelvan X cantidad con relación a los impuestos, y cuando vas a ver te han quitado la mitad porque te rechazaron una gran parte del proceso que hiciste. También el impuesto escolar en sí, del monto máximo por dependiente, es de 3.600. No va a ser 3.600 por cada persona, o digamos en este caso, o hijo, que tengas matriculado y todo lo demás, será hasta 3.600. Esto hablamos de la matrícula, mensualidades, útiles, uniformes, transporte escolar, hasta 3.600. Para los efectos de estudios universitarios se reconocerán las horas de créditos y la matrícula. Todos los desembolsos deben ir acompañados con su respectiva factura o documentos similares a nombre del estudiante o del acudiente. Entonces es muy importante. Ya que tienes esta información, sepas qué documentos van a aceptar para la parte de devolución de impuestos escolar. Otro punto para saber sobre el impuesto escolar es que como diría el segundo paso, deberá presentar declaración jurada de renta, incluyendo los ingresos con retención de impuestos sobre la renta. También incluir la deducción de los gastos escolares incurridos hasta de 5 años anteriores, incluyendo el periodo fiscal actual. Es decir, 5 años puedes meter en la parte del proceso de devolución de impuestos. Una vez presentada la declaración jurada de renta, si se produce créditos a favor del contribuyente, este deberá acercarse a las oficinas de la DGI, presentar un escrito dirigido al director general de ingresos, en este caso Publio de Gracia. Esto puede cambiar porque estamos hablando de los gobiernos cambian cada 5 años, eligen a un director en sí. La certificación de salario del patrono con la retención del impuesto sobre la renta, certificación de nacimiento del dependiente, anexar la sustentación de gastos escolares en documentación original, que cubran los requisitos de la ley en temas de facturación. Todos estos puntos son importantes que tengas en mente y hagas un checklist de lo que tengo aquí y lo que te estoy presentando, porque si algo te hace falta, te estoy ahorrando dinero y tiempo. Porque de ir a la DGI y que te digan, nos faltó algo, echar para atrás y después regresar, eso es tiempo. Entonces, importante tomar en cuenta todos esos puntos. Entonces, ¿cómo ahorrar en fondo de pensión? Fondo de pensión. Las 6 preguntas de un fondo de pensión. La primera, ¿cómo iniciar un fondo de pensión? Sencillo. Eso se hace a través de un ACH, un descuento de planilla. Y solo tienes que llenar un formulario de afiliación y presentar copias, digamos, dos copias de identificación. Esto como la información general que normalmente siempre te piden casi los fondos que existen en Panamá. En Panamá existen 3 fondos de pensión y algunos, no voy a mencionar los nombres porque no me pagan por el patrocinio, pero sí existen solamente 3 fondos, ¿ok? Vamos para la segunda pregunta, que ¿cuál es la periodicidad de los aportes al fondo de pensión? Puedes elegir si es mensual, trimestral o semestral o anual en sí. El afiliado es el que determina el tiempo en que quiere hacer, digamos, el aporte. Hay unos que puedes hacer aportes extraordinarios, pero te dicen que una vez al año o de repente 3 veces al año, dependiendo de las políticas de cada fondo de pensión. 3. ¿Cuáles son los cargos que realizan los fondos de pensión a los afiliados de fondo de pensión? Casi la mayoría hace un cargo único al momento de apertura de cuenta, otros no. También te hacen un cobro de, digamos, un monto de $5 o $10, dependiendo si no tienes movimiento más de 6 meses. También el cargo de comisión, por el fondo de pensión
digamos, te hacen un 2.5, 3% o un 2%. Esto es muy importante al momento de elegir el fondo de pensión. Verifica las estrategias que tenga. Trata que sea una tasa del 7 a 8%, porque si es del 5% menos el 2.5 es 2.5. Hoy por hoy hay cuentas de ahorro que ofrecen más que un 2.5. Y la intención de tener este fondo de pensión es que te genere más plata de lo que existe hoy por hoy las cuentas en los bancos. Entonces, el número 4, cómo y cuándo se retiran los fondos. Usted decide cuando desea retirarlo, cuando tengan 10 años con el fondo o 55 años. Después de los 10 años se transforma en cuenta de ahorro. Esto es un beneficio muy bueno, y que vas a tener una mejor tasa que la tasa que ofrece los bancos en la actualidad hacia el público en general. Entonces, o también puedes retirar los fondos en tal caso de una urgencia, médica, y es favorable para ti. Vamos a hablar también de el otro punto del fondo. Sería el quinto punto. ¿Qué pasa si el afiliado fallece? Al momento de tu fallecer, tú tienes un beneficiario, pero eso lo tienes que poner en tu formulario. Entonces se lo puedes poner a tus hijos, a tu cónyuge, o a un padre, abuelo, a quien sea. No hay ningún problema. El sexto, ¿qué otros beneficios obtiene usted como afiliándose a un fondo? Bueno, aquí viene la parte del beneficio fiscal, que tú obtienes el 10% del ingreso bruto anual sobre este fondo de pensión en sí que tengas. Digamos, tienes total de ingresos que recibiste $34,000 al año. El 10% de esto sería 3.400. Entonces esos 3.400 va directo a la parte del beneficio fiscal. Entonces, también otros beneficios que tiene el fondo de pensiones sobre la vigilancia, de que está regulado, es un manejo profesional y transparente, en el sentido de que tú no tienes conocimiento sobre la bolsa o sobre los instrumentos financieros, y esta empresa te maneja esa plata de manera lo más segura posible en sí. También te van a dar acceso online a su página para que puedas ver tu monto de fondo de pensión, estado de cuenta, y boletines informativos que normalmente hablan sobre inversiones en sí, pero simplemente es como para que tú sepas cómo estás invirtiendo tu plata y cómo lo vas a estar recibiendo. Así que con esto estaría terminando casi el tema de los incentivos fiscales. Hay el último punto que hablaremos sobre el beneficio fiscal sobre el seguro. Todo seguro que tú pagues, hospitalización, seguro de vida en sí, normalmente eso es un beneficio que también utilizas para el proceso de devolución de impuesto fiscal. Así que realmente eso no lo puse aquí en la presentación porque es algo corto, no voy a estar hablando de más, pero esos son los 4 puntos de los beneficios fiscales que tiene la persona. En este curso que estoy haciendo, voy a estar enseñando cómo hacer el trámite en sí. Pruebas reales, con formularios reales, te voy a estar enseñando, te voy a estar guiando en sí, para que puedas aprender a hacer este proceso de manera 100% efectiva. No tengas esa demora o contraprudencia, en el sentido de que cuando vas a hacer el proceso te echan para atrás varias veces y estés gastando dinero y tiempo en ese proceso. Así que ahí les dejo mis links, mi información debajo del canal de YouTube de Asesoría Financiera Ali, donde podrás entrar a la página web, ver la otra información y también el curso intensivo de cómo hacer el proceso de devolución de impuestos sobre la renta en sí, sobre los beneficios fiscales.